Hola Crafter, en este tutorial hoy vas a aprender a hacer un cesto de ganchillo con una tapa de madera decorada por ti, haciendo así un producto mix media. Si te interesa, quédate a verlo. Este es un tutorial de dos partes. En la primera parte, la de hoy, aprenderás a hacer esta tapa decorada de dos maneras distintas y en la segunda parte te enseñaré a hacer el resto de la cesta. Las bases de madera que yo voy a utilizar son de Etnolanas. Etnolanas es una tienda online española que tiene todo tipo de productos, tiene todo tipo de hilados de muy buena calidad y además también tiene estas bases tan chulas. Victoria, la dueña de esta tienda, me ha cedido estas bases para que yo os pueda hacer un tutorial. Y como veis, hay de diferentes tipos. Las hay, por ejemplo, como esta, que son troqueladas, que son muy bonitas. Luego también las hay redondas, las hay ovaladas. Luego también hay estas otras con formas así como más graciosas, por ejemplo para Navidad. Y con estas bases podemos hacer un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, podemos hacer tapetes, bolsos, cestas, capazos de bebé. Podemos hacer todo lo que se nos ocurra, siempre que tenga una base. Y además, estas bases nos dan mucho juego porque las podemos utilizar tanto así con el color madera, con este color natural de la madera, o también las podemos decorar y de esta manera podemos hacer productos mix media que combinen diferentes técnicas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para hacer este proyecto vamos a necesitar una base de madera. Puede ser del tamaño que queráis, dependiendo de lo que queráis luego meter en este cesto. Después vamos a necesitar también papel de arroz. Este es un tipo de papel que es muy finito, que sirve para hacer decoupage y otros tipos de manualidades. Normalmente vienen en unos paquetes así con plástico y yo os recomiendo guardar el plástico, no lo tiréis porque veréis que nos será muy útil para luego alisar nuestro proyecto. Yo estoy utilizando 2 hojas de papel, por cada uno de los lados voy a poner una decoración diferente. Y después necesitaremos también pintura acrílica de color blanco, un pincel, en realidad el pincel mejor si es más gordito o de diferentes tamaños como queráis. Para pintar la base de color blanco utilizaré uno más gordo, pero ahora no lo encuentro porque mis hijas me lo han escondido. Y luego después también vamos a utilizar cola de decoupage como esta de aquí. Esta no tiene ningún tipo de barniz, esta es mate, sirve simplemente para pegar el papel. O sea, utilizaremos una como esta. Luego también podemos utilizar, después de usar esta cola, un barniz mate. Y luego también, para una de las caras de esta base, utilizaré esto de aquí. Esta es mezcla de barniz y pega y esta queda brillante. En cambio, si hacemos esto y ponemos un barniz mate, pues nos quedará mate. Entonces, según el efecto que queramos tener. Y ahora solo nos queda ponernos manos a la obra. Lo primero que os quiero comentar es que todo este proceso que vamos a hacer ahora de decorar la base es absolutamente opcional. Si quieres hacer tu cesto sin decorar esta base y dejarla así con la madera natural, me parece estupendo. Realmente son unas bases muy bonitas y no es necesario decorarlas. Pero vamos a jugar un poquito con esto para que podáis ver las posibilidades que esto tiene, ¿de acuerdo? Para hacer decoupage, lo primero que vamos a hacer es pintar esta base entera de color blanco con unas témperas, una témpera normal de color blanco, de estas que se utilizan en las escuelas. No tiene más, cualquier pintura de color blanca que tengas en casa ya nos sirve. Esto lo hacemos porque de esta manera el papel va a resaltar mucho más, el dibujo se va a ver mucho mejor y no va a verse tanto pues estas manchitas típicas de la madera. Y lo vamos a pintar por los dos lados. Primero pintamos un lado, lo dejamos secar y luego pintaremos el otro. Como veis, lo primero que he hecho ha sido cubrir toda la superficie con papel de periódico para que no se nos manche nada y simplemente empezamos a pintar. Si tienes un pincel más gordito que este, pues mejor. Lo que pasa que mis hijas me han cogido mis cosas y no lo encuentro y este es el único que he podido encontrar, así de sencillo. Esta es la explicación totalmente sincera de por qué lo estoy haciendo con un pincel pequeñito. Pero si tú tienes uno grande, pues adelante. Entonces vamos a pintar toda la superficie e incidiendo bien en los agujeritos para que no nos quede nada sin pintar. Y extendemos bien la pintura y no necesitamos que quede
súper opaco. Si se ve un poquito la parte de abajo después de la madera, tampoco es grave. De hecho, le da un toque gracioso, le queda bien. Lo que sí, poner un poco de blanco ayuda a que resalte más el papel de decoupage porque es un papel muy finito. Pues bien, continuamos así hasta que nos quede toda la superficie pintada. Y recordamos, una vez esté pintada, se seca una cara, la dejamos unas horas secar, le damos la vuelta y pintamos la otra cara. Y así es como queda después de darle una capa de pintura blanca. Si quisiéramos que este blanco fuese mucho más uniforme, mucho más fuerte, que estuviese todo mucho mejor cubierto, le podríamos dar una segunda capa de pintura, aunque ya os digo que para el decoupage no es necesario. Y también pensad una cosa, aunque no queráis hacer decoupage, si queréis pintar estas bases de cualquier color, adelante, o si sois buenas, sois artistas y sabéis pintar y hacer dibujos, adelante, o de un color liso. Estas bases dan muchísimo juego y ya lo tendremos listo para empezar a hacer el decoupage. El papel de arroz normalmente viene en este formato rectangular, viene con su plástico que, como os he dicho, vale la pena guardar, ya veremos para qué. Así que yo lo que he hecho ha sido recortar en este rectángulo la forma que a mí me interesa, que en este caso es esta de aquí. Y además, como era un dibujo grande y se veían varias cosas, pues he intentado que saliese lo que a mí me interesaba para que pueda salir aquí en mi base. Los restos de papel de arroz no los tiréis, porque luego los podemos usar para otras cosas, ya veremos cómo. De hecho, hoy vamos a hacer dos técnicas diferentes de decoupage, ¿de acuerdo? Veréis que mi papel no está recortado completamente recto, sino que, por ejemplo, si había alguna formita, como estas rosas o así, pues lo he recortado siguiendo un poquito la forma. Por ejemplo, por aquí también había una cosa que no me interesaba, lo he recortado un poco. Si tuvieseis alguna otra forma que queréis recortar un poco, también lo podéis hacer, porque de esta manera quedará mejor integrado en nuestra base. Pero esto es un poco a vuestro gusto. Si queréis, lo recortáis bien recto, redondo, o si no, pues hacéis un poquito de estas formitas y ya está. También podríais recortarlo hasta aquí, hasta este límite, aquí en la base. Lo que pasa que entonces luego tendríamos que estar haciendo estos agujeritos uno por uno y la verdad es que no vale la pena. Pensad que aquí va a ir cogido el hilo y esto casi no se va a ver. Y después con un poquito de pintura ya podremos disimular estos bordes para que esto quede mejor integrado. Entonces, ahora que ya tengo mi papel recortado al tamaño de mi base, lo que voy a hacer es pegarlo con cola de decoupage. Voy a poner un poquito de cola de decoupage dentro de un botecito y voy a usar un pincel plano para pintar mi base. No hace falta poner mucho, ya iremos añadiendo si necesitamos más. Lo vamos extendiendo bien por toda la superficie, no pasa nada si os pasáis. Luego esto no quedará enganchoso ni nada, no os preocupéis. Y que cubra toda la superficie. Bien hasta los agujeritos. Y ahora vamos a colocar el papel bien centradito encima. Voy a colocar mi plástico encima y voy a usarlo para poder estirar sin miedo desde el centro para los laterales para evitar que queden burbujitas. Porque este es el único peligro que tenemos así con el decoupage, que es que se nos hagan arrugas o burbujitas o algo así. Y con el plástico va muy bien porque estamos protegiendo el papel de arroz, no hay miedo de que lo podamos nosotras arrugar accidentalmente. Y ya os digo, si vuestro papel de arroz no viene con este plástico, podéis usar una bolsa, podéis usar otra cosa o simplemente con las manos con cuidado y ya está. Pero con esto la verdad es que podéis hacerlo bastante fuerte y no hay ningún problema. Y de hecho el papel de arroz es bastante resistente, así que si tuvieses que levantarlo un poquito y recolocarlo, seguramente aguantaría. Esto no pasaría con las servilletas. No sé si sabéis que para hacer decoupage también se puede hacer con servilletas. No con la servilleta entera, sino con la capa de encima de todo, que es la que tiene el dibujo. Pero es un papel que aguanta menos. Y ahora que ya lo tenemos pegado, vamos a darle otra capa de cola por encima, por toda la superficie.
Y de esta manera ya acabaremos de fijarlo. Yo lo hago desde el centro para afuera, lo mismo para no crear arrugas. Y si en algún momento vemos que nuestro papel tapa demasiado uno de los agujeros, lo que podemos hacer es hacerle un cortecito por en medio con una tijera y con un pincel con cola, un pincel redondo en este caso, engancharlo de esta manera. Ahora lo he dejado secar unas horas y voy a darle los últimos toques finales. Lo que voy a hacer es integrar este dibujo con la base blanca para que no se vea tanta diferencia entre una cosa y otra. Entonces lo que voy a hacer es, con una gasita, la mojo en pintura blanca, un poquito, puede ser una gasita, un algodón, lo que tengáis a mano, un pincelito. Y voy a darle toquecitos en los bordes para manchar un poco el papel y de esta manera difuminar un poquito esta separación. Pintura blanca sin diluir. Podéis manchar sin miedo, como le habéis puesto cola por encima, tampoco es que enganche tanto. Y luego esto se retira fácilmente con el exceso de pintura, se puede retirar fácilmente con un trozo seco de vuestra gasa. ¿Veis cómo va quedando un poquito mejor integrado? En algunas zonas puedes incidir más, en otras menos, en unas puedes entrar más dentro del dibujo, en otras menos. Si no queda muy igual, de hecho estupendo porque se verá como más natural, parecerá realmente que esto está pintado y que no es un papel recortado. Y de hecho te recomiendo especialmente que incidas en las partes más oscuras, en esas en que se notaría realmente esa transición entre, por ejemplo, ¿ves aquí? Que se notaría más esa transición entre el papel y la pintura. Ahí sí que te recomiendo que insistas un poquito más para que quede más disimulado. Y es así como nos queda nuestra base con decoupage. De hecho, si eres una persona artística, incluso lo que podrías hacer, si quieres, es con un pincelito, pues hacer que el dibujo sobresalga. Por ejemplo, aquí hay una rosa, pues hacerle unos pétalos por fuera, o hacer que la patita del caballo pues sobresalga bien, o lo que sea, o incluso hacer sombritas con colores como para que esto se difumine mucho más. Yo lo he difuminado con blanco porque es la manera fácil de hacerlo, pero eso, si tú sabes pintar y se te da bien, pues puedes hacer que estos colores sobresalgan y se fundan con la base blanca. Eso ya depende de qué nivel tengas tú de pintura. Como el mío no es muy alto, hago la versión fácil, que es difuminar con blanco y metiéndome por dentro del dibujo para que así se integre mucho más. Ahora vamos a dejar secar la pintura. Y una vez secado la pintura lo podemos barnizar. Podemos utilizar o un barniz que sea mate o, por ejemplo, puede ser también brillante, el que nos apetezca más. Yo en este caso utilizaré uno mate. Para la otra cara de la base también vamos a hacer decoupage, pero lo haremos con una técnica distinta que hará que quede como un mosaico. Vamos a ver cómo. Para hacer esta técnica no necesitas ningún tipo de conocimiento previo ni de habilidad especial. De hecho, hasta un niño pequeño lo puede hacer. De hecho, este avioncito de aquí lo ha hecho mi hija de solo 4 años. La ayudé un poquito, pero vaya, todo esto es trabajo suyo. Así que veréis que es muy sencillo, pero que queda muy, muy gracioso y muy resultón. Vamos a ver cómo se hace. ¿Recordáis que os he dicho que no tiraseis los restos del papel de arroz? Pues bien, ahora veremos por qué. Esto es el papel que he utilizado yo antes para la otra cara. Aquí es donde estaba el Pegaso. Entonces, lo que voy a hacer es, con restos de este, hacer otra composición. Evidentemente no puedo hacer lo mismo de antes, de recortar una forma redonda. Me quedaría esto a medias. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este papel antiguo con otro de tonalidades similares. Para que esto quede bien podéis mezclar papeles, pero siempre que tengan tonos parecidos, porque si no puede quedar muy extraño. Yo lo que voy a hacer será recortar algunas formas de este papel, pegarlo en mi base y luego veremos cómo continuamos. Bien, ahora lo que yo he hecho ha sido recortarme la figura principal, que de hecho esto es un paso que no es necesario, ¿eh? Vosotras, por ejemplo, podéis hacer todo mosaico, como el avioncito que os he enseñado,
y simplemente que todo sea así. Yo en este caso, como me ha gustado el castillo, pues digo, voy a aprovecharlo y entonces pegaré este castillo aquí y luego pondré mosaico en el resto de sitios. Y veis que también me he recortado otras formitas que vienen de este papel, porque esto también se puede poner después, cuando has puesto el mosaico, pues para acabar de decorar en algunas zonas, poner unas esquinitas, eso ya como a vosotras os parezca. Y veis que el papelito de arroz lo he cortado en trozos. Lo he cortado con las manos, se corta muy fácilmente y de esta manera después iremos pegando los trozos y es mejor cortarlo con la mano porque veis que queda el borde bastante desigual. De esta manera esto se integra mucho más fácilmente, se puede solapar mejor que no que si estamos intentando superponer trozos rectos, que no va a quedar tan natural. Así que preparaos unos cuantos trocitos de este papel, pues ya cortados con las manos, y primero pegaré esto y luego empezaremos a poner el mosaico. Para pegarlo voy a utilizar este tipo de pegamento, es uno distinto, que es pegamento y barniz a la vez. Entonces, a medida de que yo vaya pegando mis trocitos, lo iré pasando con el pincel por encima ya y quedará ya barnizado a la vez. Es para que veáis diferentes opciones. Podéis hacer como en la otra parte de la base, en que primero lo he pegado y luego lo he barnizado, o hacer este que es un 2 en 1. La diferencia es que con el otro sí que puedes escoger qué tipo de barniz quieres. Por ejemplo, yo puedo usar un barniz mate. En este sí que me quedará satinado, tendrá un poquito de brillo. Entonces depende un poquito de cómo queráis que quede. Aquí estoy aplicando un poquito de cola y he puesto un poquito aquí debajo. Y ahora con mi pincel estoy yendo desde el centro para afuera, un poco lo que habíamos hecho con el plástico, pero como esto es una imagen pequeña, pues no hace falta pasarle el plástico para que veáis que también con el pincel puedes evitar que queden las arruguitas. Vale, y una vez ya lo tengo pintado, ya lo tengo bien encolado, voy a empezar a poner los otros trocitos. Lo que voy a ir haciendo es coger un poquito de cola, quito el exceso, cojo uno de los trocitos y lo pongo encima del dibujo. Y de esta manera vamos cubriendo los bordes, se van superponiendo, vamos mirando que nos quede también como nos gusta. Y los vamos superponiendo de esta manera para ir creando nuestro mosaico. Y vamos pasando el pincel por encima. Y vamos creando el dibujo. Y así es como va creciendo el dibujo. Como veis, estoy intentando mantener los tonos más rosados por este lado y verdes por aquí, que luego por aquí vaya haciendo una transición. Aquí podéis jugar como queráis con los colores para conseguir que quede, a pesar de ser un mosaico, pues que tenga una cierta homogeneidad, que tenga pues una cierta gracia. Entonces vamos jugando con esto y continuamos. Y veis que no hay absolutamente ningún problema de ir superponiendo diferentes trozos de papel. De hecho, es como más mono queda. Ahora ya se me ha acabado este papel de aquí, el que era el del unicornio. Ahora veis que todavía me queda trozo por hacer. Es por eso que estoy cogiendo otro papel de colores similares. Entonces lo que voy a hacer es ir integrándolo en el resto, intentando también que no haya mucho contraste. Por ejemplo, estos marroncitos los pondré cerca de los rosas, que creo que quedará mejor, y estos verdes tal vez por aquí, y lo iré haciendo que quede un degradado. La cosa es siempre que sean colores similares, si no puede quedar muy extraño. A no ser que estéis haciendo algo como más llamativo. Por ejemplo, si cogéis trozos de revista, esto también lo podéis hacer con una revista cualquiera, revistas que tengáis por casa, y las cortáis en trozos, pues ahí si queréis sí que podéis hacer algo pues mucho más llamativo, de colorines diferentes. Esto un poco a vuestro gusto, pero en este caso, pues como quiero que quede todo bastante bien integrado, jugaré con los colores para que se parezca lo más posible y que quede bastante uniforme, las transiciones de los colores queden bien hechas. Así que lo corto en trocitos y seguimos trabajando. Ya he acabado mi mosaico y ahora lo que voy a hacer es añadir alguna de estas florecitas para definir un poquito más el dibujo central, para hacer una especie de separación.
De momento las pongo así, luego ya veré cómo las coloco. Pero como para hacer un poco de separación entre este dibujo del castillo y el resto, y así ya habré terminado. Lo pegaré con el mismo tipo de pegamento. Como ves, ya he puesto las flores, he creado una especie de guirnalda de flores así alrededor del castillo para hacerle una especie de marco. Y ya lo tendríamos. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho con la otra base, con la otra cara de la base, esta de aquí, que es difuminar los bordes para que no se note el recorta y pega, sino que quede bien integrado con la base blanca. Así que cogemos de nuevo nuestra esponjita, nuestra gasa o algodoncito y vamos a mojarlo con pintura por todo alrededor. Como os digo, no pasa nada si nos pasamos de pintura. Además, como esto está barnizado, resbala fácilmente y esto se puede quitar. Así que le ponemos bien pintura por todo alrededor y luego difuminamos. Esto es un poco como el maquillaje, ¿no? Que pones y luego difuminas, pues lo mismo. Cuanto más difuminemos, pues mejor integrado quedará. Entonces tiene que quedar como más clarito en la parte del interior y cuanto más al borde lleguemos, pues tiene que quedar más opaco, más parecido a la base de madera. Y si alguna zona os ha quedado demasiado blanca y no queríais hacerlo, pues podéis humedecer un poco una gasita y retirar el exceso de blanco. Y así es como nos queda nuestra base decorada. Si habéis hecho decoupage anteriormente, sabréis que también venden, por ejemplo, unos rotuladores especiales para resaltar algunas zonas, o por ejemplo, pues hay gente que luego con el pincel resalta otras para darle un poquito de relieve, para darle un poco de textura y que parezca más que está pintado realmente encima de la base directamente, que no es un corta y pega. Pero bueno, esto ya depende de vuestras habilidades, del tiempo que tengáis, pero si simplemente lo hacéis de esta manera ya queda bastante resultón, ya tiene un toque como muy vintage y muy retro y tiene gracia. Ahora que ya tenemos nuestra base decorada por ambos lados, vamos a dejar que seque bien, no nos vayamos a precipitar y entonces empezaremos a tejer. Para saber cómo continúa este tutorial vas a tener que esperar hasta la semana que viene, que es cuando ya nos pondremos con el ganchillo. Así que suscríbete al canal para no perdértelo y nos vemos la próxima semana en Crafteando que es Gerundio. ¡Chao!